El reino visigodo de Tolosa, la actual Toulouse francesa, comprendía gran parte de la península ibérica y del sur de Francia. Pero tras la derrota ante los francos, los visigodos tuvieron que replegarse hacia Hispania y trasladar la capital a Toledo. Ya en esta etapa puede hablarse de dos grandes períodos marcados por la cuestión religiosa. Uno primero bajo el arrianismo y otro posterior bajo el catolicismo. A este segundo período pertenece el reinado de Sisebuto, la figura sobre la que nos propone hablar durante los próximos minutos Raúl González Salinero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Raúl, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. ¿Qué relevancia tuvo el reinado de Sisebuto en comparación con los de otros reyes visigodos? Pues bien, Leovigildo fue un gran rey de la época arriana porque logró centralizar de alguna forma el reino visigodo. Y su hijo Recaredo pues, hizo todo lo posible para consolidar, digamos, esa centralización y tomó una decisión que fue trascendental, que fue la de convertir al reino al catolicismo. Eran antes arrianos. Por tanto, esos dos reyes son muy importantes, desde luego. Pero no menos importante fue Sisebuto porque con este monarca el reino visigodo realmente logró consolidar las bases de lo que sería el reino a lo largo de todo el siglo VII, desde un punto de vista político, también desde un punto de vista religioso. Por tanto, estamos ante una figura realmente emblemática e importante dentro del reino visigodo. Bueno, y además a Sisebuto lo podemos considerar también como uno de los reyes más cultos de la monarquía visigoda, ¿no? Bueno, sin duda, es el único rey del que se han conservado una serie de escritos, ¿no? De hecho, además, fue una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de mecenas, porque encargó algunas obras literarias a entonces los intelectuales más importantes del reino, como fue Isidoro de Sevilla, ¿no?, que le encargó una obra sobre los elementos de la naturaleza, un tratado sobre la naturaleza, de Natura Rerum. Y él mismo escribió, además de diferentes cartas que se han conservado, pues dos tratados. Uno de ellos dedicado al estudio de los eclipses de la luna, es decir, y cómo de alguna forma esos eclipses muestran los designios divinos para el género humano, y otro que es una obra hagiográfica, es decir, una vida de santos, que es la Vita del Passio Sancti Desideri, o Vida de la Pasión de Desiderio de Bien, donde recoge su ideal del buen príncipe y donde también de alguna forma introduce ciertos elementos propagandísticos contra el reino franco. ¿Por qué motivo? Porque eran arrianos, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente hay ahí una controversia, porque hay que decir que Sisebuto, además de ser un monarca intelectual, muy leído y muy culto, además era muy piadoso. Entonces, de alguna forma, en sus obras también podemos ver ese hilo conductor, ¿no?, de la religión católica que va a tener tanta trascendencia en su reinado. Raúl, ¿y cuáles dirías que son los aspectos más destacados que definen el reinado de Sisebuto? Pues yo diría que fundamentalmente fueron dos que a la vez están relacionados, ¿no? Es la búsqueda incansable de una unidad. Por un lado, unidad del reino, una unidad territorial, y por otro, una unidad, podríamos decir, religiosa, ¿no?, que también implica una coherencia ideológica con los principios en los que se sentaba la teoría política del reino. Entonces, ambas cuestiones estaban íntimamente relacionadas, no cabe duda. Respecto a esa unidad territorial, evidentemente el rey desarrolla una serie de campañas militares, ¿no? No en vano, Isidoro de Sevilla dice de él que fue notable por sus conocimientos bélicos y célebre por sus victorias. Y así fue porque se enfrentó a los astures, a los que envió a Requila, y lo mismo sucedió con los rocones, ¿no? También dirigió una serie de batallas victoriosas contra los bizantinos, a los que logró arrebatar algunas ciudades y algunos territorios, porque los bizantinos estaban asentados en el sur de la península ibérica desde mediados del siglo anterior, del siglo VI. Y él envió al dux Suintila, el que sería
un futuro rey, y lo envió para dirigir estas operaciones y logró en el 615 pues, arrebatar, por ejemplo, algunas plazas importantes como Málaga o Medina Sidonia, se las logró arrebatar a los bizantinos. Raúl, has hablado antes de los rucones. ¿Se sabe quiénes eran este pueblo a los que tuvo que hacer frente Sisebuto en estas campañas militares de las que nos estás hablando? Bien, no se sabe exactamente dónde estaban localizados, ¿no? Digamos, estos rucones. Podemos establecer una hipótesis, ¿no? Porque sabemos que en el año 572 el rey suevo, Miro o Mirón, combatió a los rucones, y sabemos que la descripción que aparece en las fuentes es que vivían estos rucones rodeados por todas partes de abruptos montes. Bien, tomando estas referencias, podemos más o menos situarlo en el noroeste de la península ibérica. Pero es lo único que se ha podido saber de ellos. Sí, no podemos saber con más exactitud, ¿no?, dónde estaban situados, pero digamos que sí tuvieron que tener cierta relevancia, desde luego. Y en cuanto a su objetivo de llegar a una unidad religiosa, ¿tuvo éxito en este objetivo o se le resistió un poco? Bueno, en parte sí tuvo éxito. Lo que sucede es que hubo elementos, como por ejemplo los judíos, ¿no?, que digamos que de alguna forma suponían un obstáculo para llegar a esta ansiada unidad religiosa. Pero es verdad que Sisebuto sí impulsó una propaganda antibizantina basada en los principios de la ortodoxia y de la herejía, ¿no? En esa propaganda antibizantina pues, se insistía mucho en la herejía de los 3 capítulos, la controversia de los 3 capítulos, en ese golpe de mano que dio Justiniano a mediados del siglo VI, que fue el fundador en realidad de la Hispania bizantina. Y también luchó denodadamente contra las herejías que procedían de Oriente, como por ejemplo la herejía de los acéfalos, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido sí obtuvo éxitos. Además, los arrianos en realidad ya en esta época prácticamente no tienen peso, ¿no? Después de la desaparición del rey Viterico, que sí había protagonizado a principios del siglo. Viterico gobernó entre el 603 y el 610, pero antes, cuando gobernaba Recaredo, sí había protagonizado alguna revuelta arriana desde Mérida, ¿no? Y bueno, cabe suponer que en esa época todavía pudieron surgir ciertos rebrotes de la herejía arriana, pero ya en época de Sisebuto no hay rastro seguro de que esa herejía fuese importante, o al menos despertara las preocupaciones en el monarca. Entonces, en ese sentido sí tuvo éxito. No tanto con los judíos, a los que quiso absorber, digamos, ¿no?, introducir de forma forzada dentro de la Iglesia católica, es decir, buscar su conversión forzosa. Ahí lo que hizo fue provocar un problema mayor añadido, que fue el problema de la falsa conversión, es decir, del criptojudaísmo, ¿no? Y eso va a ser un problema que va a arrastrar y que no va a saber solucionar ningún monarca visigodo a lo largo del siglo VII. Raúl, ¿y esta agresiva política antijudía de Sisebuto llegó a tener la aprobación de la Iglesia o la Iglesia en este caso se opuso? Bien, en principio he de decir que Sisebuto, ya antes lo había mencionado, fue un monarca profundamente piadoso. Por tanto, el dogma de la Iglesia Católica era un motivo principal de su gobierno, en el sentido de su política religiosa. Él ya había emitido un par de leyes contra los judíos antes del gran decreto de la conversión forzosa de los judíos en el reino visigodo, que se produjo en el 616. Antes ya, apenas ascendido al trono, pues emitió un par de leyes recogidas en las Leges Visigotorum del año 612. Una de ellas recuperaba de alguna forma una disposición anterior de Recaredo sobre la prohibición de los matrimonios mixtos entre judíos y cristianos, es decir, aquella parte que era infiel, la parte infidelis, se la tenía que obligar a convertirse al cristianismo si querían mantener
ese matrimonio, y además si quería conservar los bienes, ¿no? Si no, eran confiscados automáticamente. Y de alguna forma también derivaba de esta prohibición el hecho de que los hijos, los vástagos de estos matrimonios mixtos, tenían que ser educados forzosamente en la religión católica y recibir el bautismo. Digamos que ya esto es como una especie de antesala al gran decreto de la conversión forzosa. Pero a esto había que añadir otra ley, que era la de la prohibición de poseer esclavos cristianos o dependientes cristianos, es decir, gente que trabajara, bien colonos, etcétera, ¿no? Según cualquier estatuto jurídico, que trabajase para los judíos, ¿no? O que estuviese bajo la autoridad de los judíos. Por tanto, ahí ya se veía claramente cuál era la dirección ideológica que había tomado la legislación de Sisebuto, hasta llegar efectivamente al 616, que se decreta esta norma de la conversión forzosa de todos los judíos. Claro, la pregunta es, ¿la Iglesia estaba a favor de esta norma o no estaba a favor? Tenemos poca información, pero la que tenemos sí es muy significativa. En primer lugar, es cierto que Isidoro de Sevilla, en su Historia Gotorum, es decir, en la historia de los godos, introduce una pequeña nota en la que dice que durante el reinado de Sisebuto, es más, dice al comienzo del mismo, llevó por la fuerza a los judíos a la fe católica, mostrando en ello gran celo, pero no según la sabiduría. Eso es lo que dice Isidoro de Sevilla, pues obligó por el poder a los que debía haber atraído más bien por la razón. Por tanto, esta observación sí demuestra que la Iglesia estaba en contra de forzar las conversiones, pero digamos que en ese pasaje Isidoro de Sevilla, que entonces era el obispo más importante y más poderoso de la Hispania visigoda, añade, haciendo referencia a una cita de Pablo de Tarso en la carta de los Filipenses 1:18, añade la siguiente frase, una coletilla, ¿no? Ya por la ocasión, ya por la verdad, con tal de que Cristo sea anunciado. Es decir, de acuerdo, no estamos de acuerdo, la Iglesia no está de acuerdo en la conversión forzosa de los judíos, pero ya que ha venido, bueno, aunque sea por la fuerza, con tal de que conozcan a Cristo, pues eso es muy significativo. Y después hay otro detalle que sí nos hace pensar en que si la Iglesia no apoyó o no colaboró en esta política antijudía, sí al menos digamos que fue consentidora de la misma. Y es un canon de un concilio, del Concilio III de Sevilla, del que solamente se ha conservado un único canon, el 10º, donde los obispos denuncian la costumbre de muchos judíos de llevar a la pila bautismal no a sus hijos, digamos, judíos, a los que tendrían la obligación de bautizar, sino que llevaban a niños cristianos ya bautizados, para que sustituyesen en la pila bautismal a los suyos propios, evidentemente a través de sobornos o de compra, ¿no?, a los padres de esos niños cristianos. Bueno, pues los obispos denuncian eso como un gran sacrilegio y por tanto de alguna forma están también, digamos, consintiendo en que se lleven a cabo estas conversiones forzosas, ¿no? Muy bien, pues Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre el reinado de Sisebuto. Muchas gracias a vosotros.